Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal, Acuclínica Juantín. Soy el doctor Edgar Montes de Oca, médico especialista en acupuntura humana, y el día de hoy te voy a hablar un poco sobre lo que es la historia de la acupuntura. Pero antes que nada, déjame aclararte que solo voy a tocar los aspectos más importantes de dicha temática, y esto es debido a que la acupuntura es tan antigua y tiene una historia tan vasta que tal vez jamás acabaremos de hablar del tema. Así que sin más, comencemos. Pues bien, la acupuntura se utiliza desde hace 5.000 a 6.000 años antes de nuestra era, es decir que tiene entre 7.000 u 8.000 años de uso. A ciencia cierta no se conocen sus orígenes o su desarrollo en las fases tempranas. Sin embargo, hay una historia que no me parece tan descabellada y que trata de explicar el origen de la acupuntura. Esta historia es que un guerrero, estando en combate, es herido por una flecha. Tras dicho acontecimiento, él descubre o se da cuenta que muchas de sus dolencias ceden, por lo que empieza a experimentar con él mismo y sobre otras personas con punzones, llegando a la conclusión de que dicha práctica tiene efecto terapéutico. Te repito, es solo una historia. Si tú conoces otra teoría, puedes dejárnosla en la caja de comentarios. Bien, se realiza una excavación antropológica en Mongolia y se descubren finas agujas de piedra. Se realiza el proceso de datación de estas agujas de piedra y se llega a la conclusión de que tienen 5.000 años de antigüedad. Aquí es importante señalar que la piedra utilizada para realizar estas agujas era el pedernal. Ya posteriormente que acaba la era de piedra, o acabando, se empiezan a emplear lo que son huesos o espinas de pescado, así como astillas de bambú. Y no es sino hasta el siglo XI antes de nuestra era que se cambia el uso de estos materiales por el metal. Muy precisamente el bronce, y esto debido a que ya entrada la era de los metales, el bronce era un metal muy abundante, muy fácil de trabajar debido a que es muy maleable. Y bueno, se dice que ya entre los siglos III y V el emperador en turno decreta que las agujas, el material de las agujas para la práctica de la acupuntura debe ser únicamente el metal. Y esto porque, preocupado por la salud de su pueblo, se dan cuenta de que utilizar otro material hace que el paciente tenga o sea más propenso a tener infecciones en los sitios de aplicación de dichas agujas. Y bueno, ya después se descubre igual en un sitio arqueológico lo que es la tumba de Mahuacuan Tui, y bueno, este hallazgo es importante porque se descubren las primeras referencias sobre lo que son los canales de acupuntura. Aquí es importante señalar que solo se referencian los canales, no los puntos. Pero bueno, ya en el año 100 antes de nuestra era aproximadamente, tiene su origen lo que es el Huangtin Jin, es decir, el canon de medicina interna del emperador amarillo. Y este es importante debido a que contiene ya no solo referencia a los canales, sino también nos habla de los puntos, de sus funciones. Y bueno, ya en el siglo XV de nuestra era surgen lo que son los Tonren. Los Tonren quiere decir hombres de bronce. Es algo similar a esto. Eran estatuas de tamaño natural hechas en bronce y que en su superficie tenían representados los puntos de acupuntura así como los canales. Estos tenían un uso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de los puntos de acupuntura, pero también servían para la examinación del estudiante. Bueno, también hay que decirlo, no todo en la historia de la acupuntura es miel sobre hojuelas. La acupuntura ha tenido altibajos, y esto lo digo porque ya en el año 1822 el emperador en turno
decreta la exclusión de la acupuntura del Instituto Médico Imperial, por lo que la medicina tradicional china cae en desprestigio. Y también ya en el año 1929 el emperador en turno prohíbe la práctica de la acupuntura, así como de diversas terapéuticas de la medicina tradicional china. Y esto es debido a que le da prioridad a la medicina que estaba llegando a su tierra, la medicina occidental, los pensamientos médicos occidentales, así como los fármacos occidentales, a pesar de que China tenía una farmacopea en herbolaria muy desarrollada, a pesar de tener aspectos filosóficos religiosos muy importantes y muy propios de la medicina tradicional china, él los deja de lado por la terapéutica occidental. Cabe señalar que muchos médicos, practicantes de la acupuntura y en general de la medicina tradicional china, no están de acuerdo de dejar perder sus tradiciones, por lo que, bueno, siguen practicando lo que por mucho tiempo pasó de generación tras generación, la acupuntura y el resto de terapéuticas de la medicina tradicional china. Pero pues no todo es malo. Se acaba lo que es el gobierno imperial, entra el gobierno de la nueva República Popular Comunista de China, liderado por Mao Zedong, quien en el año 1949 vuelve a instaurar las terapéuticas de la medicina tradicional china, por lo que a partir ya de lo que es el año 1950, la acupuntura se encuentra disponible en los hospitales para toda la población. Y aquí es importante señalar que en la actualidad los hospitales en China hay algunos que son únicamente de medicina tradicional china, hay otros que son únicamente de medicina occidental, pero también hay los que son mixtos. Se trata a los pacientes con terapéuticas propias de esa tierra, como con medicina occidental, fármacos, ¿sale? Es importante señalar que pues, la medicina en China, bien o mal, tanto occidental como oriental, ha ido avanzando. Pues bien, eso es lo que ha sucedido con la acupuntura en su historia en China, pero también tiene historia fuera de China. Y es que en Europa en el siglo XIII, ya Marco Polo, el famoso navegante y comerciante europeo, hace mención de la acupuntura, así como en general de la medicina tradicional china. En el siglo XIII, un médico holandés llamado Jacob menciona la acupuntura en su obra. También es importante señalar que en el que Luis XIV de Francia manda a misioneros jesuitas a China, y esto para que aprendan sobre lo que es la acupuntura. Entonces estos evangélicos jesuitas, estos misioneros jesuitas se dedican a estudiar los textos clásicos de la medicina tradicional china, los estudian, los traducen, posteriormente regresan a Francia y se dedican a practicar la acupuntura y las terapéuticas propias de la medicina tradicional china, obviamente. Pero bueno, le ponen mucho interés a la acupuntura. Y también aquí, como dato curioso, la acupuntura solo era para la clase aristocrática, ¿sale? Bueno, ya en el siglo XVIII y XIX son muchos médicos europeos los que viajan a China y a Japón, ¿sale? Con la finalidad de igual manera de aprender, de estudiar lo que es la acupuntura. Se dice que ya en los siglos, en el siglo XX, Solier de Morin, espero haberlo dicho bien, no soy experto en francés, es un cónsul, bueno, era un cónsul francés en China, se interesa bastante por lo que es la acupuntura, y él también se da la tarea de estudiar los textos clásicos, con lo que logra ya en 1934 publicar su obra llamada Compendio de la verdadera acupuntura china. Ya en la década de los 50 del siglo pasado, 1950,
los médicos franceses comienzan a realizar diversos estudios científicos, artículos, etcétera, publicaciones sobre lo que son los efectos anestésicos de la acupuntura en dolores postoperatorios. Y ellos se dan cuenta que este uso de la acupuntura tiene resultados positivos, favorables. Así que bueno, los europeos también son muy proclives por el uso de la acupuntura desde hace unos siglos. Y bueno, aquí como punto final sobre esto de lo que es la historia de la acupuntura, en este caso ya fuera de lo que es China, en el año 1979 la OMS reconoce y recomienda a la acupuntura para tratar diversos padecimientos y enfermedades, y esto provoca una difusión de la acupuntura a nivel mundial. Incluso, bueno, diversos países del mundo, no son muchos, la verdad son muy pocos, ya empiezan a incluir a la acupuntura dentro de sus cuadros básicos de salud. Entonces aquí lo interesante sería que México no se quede atrás, que se estandarice también el uso de la acupuntura. ¿Sale? Bueno, hasta aquí este breve video sobre lo que es la historia de la acupuntura. Espero te haya gustado, te invito a suscribirte al canal, darme un like y dejar tus comentarios. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.